Vamos a comenzar con la de duraznos. Llevan una masa y después lleva, por supuesto, la fruta. Para la masa vamos a utilizar, en este caso, el método de cremado, como hacemos siempre, con la manteca o mantequilla que está pomada, en este caso 150 gramos, que vamos a homogeneizarlas primero y después vamos a incorporar 200 gramos de azúcar común. 200 gramos de azúcar común ahí en el interior. Pizca de sal fina. Siempre las masas van a llevar un poco de sal, una pizca. Y en este caso, combinado con duraznos, vamos a trabajar con un perfume como es el jengibre, que es un perfume alimonado. Podríamos utilizar ralladura de limón, pero en este caso vamos a tratar de utilizar jengibre, que ahora se consigue bastante fácilmente en los mercados orientales. Y si no existe el jengibre seco, entonces eso nos va a dar como mucho sabor. Colocamos acá un poco, si no podemos también rallarle ahí encima de huevos, porque el jengibre muchas veces larga líquido, entonces para no perder todo ese aroma conviene hacerlo directamente sobre esto, de esta manera. Si no, recuerden, ralladura de un cítrico y directamente ahí tenemos el aroma ya puesto. Incorporamos 2 huevos y tenemos los ingredientes secos que va a llevar el budín. Por un lado, 220 gramos de harina, 220 gramos de harina de trigo, harina común, que vamos a mezclar con 10 gramos de polvo para hornear o polvo leudante, que sería una cucharada sopera aproximadamente. Esto lo tamizamos juntos. Si ustedes quisieran agregarle jengibre en polvo, el momento sería este, es decir, tamizarían junto con la harina. Una pizca apenas porque el jengibre es súper invasivo. Entonces ahí armamos. Acá vamos a bajar un poco los costados del batido, pero recuerden que siempre la mantequilla trata de quedarse ahí, no se mueve. Entonces bajamos y después vamos a alternar los secos con 120 gramos de yogur. Yogur natural o podría ser un yogur de vainilla. Si no tienen yogur en ese momento, pongan 120 centímetros cúbicos de leche y lo cortan con unas gotitas de limón. Así entonces tienen una leche un poco más ácida. Y si no, podría ser un queso crema también. Aquí incorporamos la mitad de los secos. Vamos a colocar todo el yogur, que eso le va a dar mucho aire después a la preparación. Y el resto de la harina. Hacemos unos segundos de movimiento más enérgico y ya podemos retirar entonces la masa. Vamos a buscar con la espátula que quede realmente todo bien homogéneo. Y vamos a preparar el molde. El molde es un molde de anillo, un molde de estilo Savarin, que tiene unos 24 centímetros de diámetro y unos 6 de alto, y está con manteca, 2 veces enmantecado en la heladera, con mucha cantidad de manteca para poder después facilitar el desmolde. Entonces, es un molde de los clásicos de aluminio. Y acá lo que vamos a utilizar son duraznos o damascos o ciruelas que vengan enlatadas ya en almíbar, y si no, les damos un breve hervor para tenerlas así con mucho color, y son frutas que la carne es turgente, entonces se va a soportar después justamente la cocción en el horno. Nosotros arriba de la manteca vamos a colocar un poco de miel, ven en el molde, y azúcar moreno, o podría ser también azúcar orgánico, depende de lo que en el momento tengan más a mano. Pero el azúcar moreno siempre se asoció a esta torta de durazno, que es una torta que me imagino que la mayoría conocerá y que muchas veces caen en el olvido, porque son recetas muy de abuelas de otra época, pero que siguen siendo realmente muy ricas, tienen mucho sabor. Entonces ponemos
una capa uniforme de 2 o 3 cucharadas de azúcar moreno y ahora acomodamos los duraznos entonces en el fondo del molde. Y luego va a venir la masa por encima. Tenemos ahí entran todos los colores que tienen, realmente como súper lindos. Y la masa va a cubrir los duraznos y la vamos después, por supuesto, a uniformar para que quede bien prolija en la superficie. Cuando tenemos todo listo, entonces lo uniformamos. Tengan en cuenta que parte de la masa va a meterse entre las frutas, por eso no se asusten si la masa en este momento llega hasta el borde. Siempre una parte va a ir hacia abajo. Tengan en cuenta llevar la masa hacia el borde exterior para lograr una cocción más pareja en esto. Y acá vamos a llevar entonces a horno a 180 grados durante aproximadamente unos 30 minutos. En el horno a 180 grados aproximadamente unos 30 minutos. Cuando salga, esperan 5 y así en caliente la dan vuelta para lograr que se separen las frutas y demás. Y después la vamos a acompañar cuando esté tibia o fría con una rica crema chantilly. Y en la receta de ahora vamos a utilizar dos productos que son el deleite de todos, porque es el dulce de leche, o manjar, o arequipe, o cajeta, combinado con el chocolate, en la forma de cacao y en la de chips de chocolate. Entonces vamos a la masa de estos muffins, justamente de chocolate y dulce de leche. Tenemos manteca o mantequilla, 120 gramos. La manteca la vamos a colocar pomada, es decir, esa manteca que se puede fácilmente trabajar junto con el azúcar. Y tenemos partes iguales, 120 de manteca o mantequilla, 120 gramos de azúcar común. Una pizca de sal, siempre agregamos en las masas. Y en este caso vamos a perfumar con esencia de vainilla. Una cucharada sopera, así generosa, de esencia de vainilla. Mientras blanqueamos esto, podemos tamizar los secos. En este caso nosotros vamos a tener, por un lado, harina de trigo, como siempre utilizamos, son 160 gramos. Y vamos a agregarle 30 gramos de cacao amargo. El cacao amargo es liviano, entonces los 30 gramos es un volumen muy importante. Y después llevan dos leudantes. Por un lado, lleva 10 gramos de polvo para hornear o polvo leudante. Y por otro lado lleva una pizca de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es una parte también de un polvo leudante, pero en este caso lo queremos para reforzar el color oscuro del cacao. El cacao reacciona frente al bicarbonato y da una preparación de un neto corte bien oscuro cuando después entra al horno, no ahora. Y para activar mejor el bicarbonato, siempre es conveniente agregar jugo de limón. Entonces tenemos el jugo de medio limón. Entonces acá, 120 gramos de mantequilla, 120 gramos de azúcar, pizca de sal, la vainilla. Incorporamos 2 huevos, que son también 120 gramos. Y ahora vamos a bajar un poco todos los bordes justamente del bol para que el gancho, en este caso estamos utilizando la lira, como siempre usamos en los batidos pesados, lo integre bien antes de incorporar los secos. Y después colocamos secos junto con el jugo de limón. Ahí batimos bien. Y cuando notamos todo integrado, entonces bajamos la velocidad y ahí vamos a incorporar los secos y el jugo de limón. De a poco
final y el jugo de limón. No se olviden de ese detalle. Si no tienen jugo de limón, unas gotas de vinagre de manzana. La idea es que haya un medio ácido para poder realmente tener después esa reacción del bicarbonato. Y acá tenemos chips de chocolate. Se pueden comprar o pueden picar ustedes un poco los chips de chocolate. Lo que pasa es que cuando estamos en invierno muchas veces el chocolate está duro. ¿De qué manera pueden hacer los chips más fácil? Los ponen 10 o 20 segundos en el horno de microondas a la tableta y entonces va a ablandar un poco y después rápidamente sobre una mesa hacemos los cuadraditos o los chips de chocolate. Con esta masa ya lista, lo único que necesitamos es colocarla en una manga y después ubicarla en los clásicos cajitas de papel o los pirotines o en esas cápsulas. En este caso son un poquitito más altas y por eso el molde también es un poco más alto. Es un clásico molde de popover, que es esa guarnición que se utiliza para el cordero, para acompañar cordero. Y también con esta misma masa podrían hacer mini cakes o mini gâteaux, es decir, enmantecan muy bien un molde de estos de pastelería individual o con algún rocío y entonces los llenan prácticamente a 3/4 y se van a cocinar de la misma manera. Así que vamos a rellenar con todo esto hasta 3/4 y ahí va a venir el dulce de leche porque hasta ahora no lo habíamos puesto. Entonces, la masa, nosotros con esta cantidad nos dan 6 porque son muy altos y podrían ser también 6 mini cakes. Lo que vamos a hacer es, con una manga, con una boquilla, justamente colocarle un poco de dulce en la superficie o a veces lo hundimos como que la boquilla entre en la masa y entonces le haga como una inyección. Si no consiguen en su país el dulce de leche o el manjar, lo que podemos utilizar es agregar esos clásicos caramelos que se funden, llamados butter toffees, cortados en 4 y entonces los siembran con todo eso. Entonces así los vamos a llevar al horno, un horno a 180 grados durante unos 15 o 18 minutos. Vamos a comenzar entonces primero con este budín de amapolas o queque de amapolas. Como les decía, el ingrediente que le va a dar carácter a la masa son las semillitas de amapola, que las compramos en las casas de repostería, y son semillas que son súper duras. Y en Latinoamérica es difícil comprarlas ya molidas. Lo ideal es tener un molinillo para moler las amapolas, entonces los ponemos directamente acá y vamos a ir obteniendo un polvo muy fino, pero muy oscuro también. En otros países donde el consumo es mucho más grande, lógicamente las semillas de amapolas las compran ya directamente así molidas. Tenemos 100 gramos de semillas de amapolas que las vamos a procesar así a través del molino muy finamente hasta obtener esta pasta. Las semillas de amapola se utilizan sobre todo en este tipo de masas y también en los rellenos. Hay muchos strudel que llevan rellenos de amapola y crema pastelera y también dentro de las tortas de ricota o tortas de queso blanco tan clásicas de Alemania y demás, utilizan también las semillas de amapola para mezclárselos al relleno de ricota. Tiene un sabor levemente amargo
que combina muy bien con las preparaciones dulces. Yo acá ya tenía molida el resto, entonces vamos a pasarlo a este que es más grande. Fíjense, de ese color gris metalizado que normalmente tienen las semillas, a pasar a este color súper oscuro y terroso. Estas amapolas molidas nosotros las vamos a hidratar con 100 centímetros cúbicos de leche, pero tiene que estar tibia. Entonces, vamos a poner a calentar en una cacerolita los 100 centímetros cúbicos de leche. Colocamos la leche y en cuanto entibie o llegue, si quieren, a un primer hervor, ahí vamos a volcar las amapolas y las vamos a dejar entibiar. Nos fijamos en ese hervor incipiente en los bordes, vamos a agregar las semillas molidas, aumenta muchísimo el volumen cuando nosotros las procesamos y esto lo removemos, apagamos el fuego y lo dejamos ahí. Entonces se hace como una pasta. ¿Qué es lo que vamos a tener? Teníamos 100 gramos de amapola, 100 de leche, ahora vamos a tener 100 gramos de manteca y 100 de azúcar impalpable. La manteca o mantequilla la vamos a colocar en un bol y le vamos a agregar los 100 de azúcar impalpable y lo vamos a batir a blanco. Así que esto va a ir todo ahí y los vamos a unir a mano. Cuando ya hemos blanqueado la mantequilla con el azúcar, vamos a perfumar con ralladura de limón. Y vamos a incorporar también 4 yemas de huevo, son unos 80 gramos. 4 yemas, vamos a colocarlas acá. Después las 4 claras van a ir también dentro de esta torta, de esta preparación, pero por ahora las yemas van en este batido. Y esto lo dejamos acá y cuando tengamos la pasta de amapolas un poco más fría, entonces la vamos a incorporar. Porque si lo incorporo así en caliente, imagínense que la manteca se va a fundir toda. Por otro lado tenemos ingredientes secos. Los ingredientes secos van a estar formados por 80 gramos de harina, 5 gramos de polvo leudante y 50 gramos de almendras en polvo. Si no quieren ponerle almendras en polvo, podrían ser también avellanas o nueces o castañas de cajú, o incluso podría ser también algún coco rallado pasado por una procesadora para que quede muy fino. Tenemos esta parte, tenemos que hacer el elemento que además del polvo leudante le va a dar volumen y son las 4 claras batidas a nieve con un poco de azúcar común. Ese poco es 60 gramos de azúcar, entonces para 4 claras es una cantidad muy pequeña, pero tengamos en cuenta que lo que queremos unas claras con mucho volumen, no un merengue, sino unas claras merengadas. Entonces, las claras las vamos a batir con apenas de azúcar desde el inicio y una pizca de sal que siempre agregamos a todos los budines. A medida que el merengue vaya montando, le vamos a ir incorporando el resto del azúcar. Ustedes saben que cuando batimos las claras, siempre al principio las burbujas son más grandes y después se van haciendo cada vez más pequeñas y entonces el merengue va cobrando textura, va cobrando dureza y ahí vamos a incorporar el azúcar. Fíjense cómo está mucho más blanco todo, entonces en forma de lluvia vamos a agregar el resto. En total eran 60 gramos de azúcar común. 60 gramos de azúcar común. Y tengan en cuenta que no estoy batiendo a velocidad máxima, estoy a una velocidad media. Incorporamos el resto del azúcar, dejamos ahí, mientras yo continúo acá con esto. Tenemos la pasta de amapolas. ¿Ven la textura? Realmente se ha hecho como un puré de amapolas directamente. Y esto lo vamos a unir y después vamos a alternar los secos con el batido de claras. Acá. Ahí. Agregar un poco de secos. Y ahora me voy a buscar las claras para
seguir uniéndolos. Detenemos la máquina, comprobamos que el batido esté bien espumoso. Vemos si realmente, como siempre digo, como que llega au bec d'oiseau, es decir, un pico de pájaro, hace la consistencia del batido y ahí entonces ya puedo integrar a la preparación. Una parte de los secos había puesto, el resto viene ahora y el batidor ya no lo voy a usar y esto lo unimos así en forma envolvente. Es una torta súper rica también en la época que hay cerezas frescas como para agregarle algunas en el interior durante la cocción y si no por encima. Nosotros hoy la vamos a terminar después con duraznos, pero con las cerezas o las guindas en épocas del verano realmente queda muy muy bien. Es una torta que se puede encontrar en todo el centro de Europa, sur de Alemania, Austria y se usan esta semilla muchísimo. No se usa tanto en la cocina salada, pero sí en la cocina dulce. La cocina salada por lo general es más una decoración, pero en la cocina dulce es un ingrediente a veces mayoritario. Aquí tenemos todo. Vamos a buscar el molde. Molde de 22 centímetros de diámetro, está en la heladera y enmantecado. Es un molde de los clásicos moldes que utilizamos para bizcochuelos o para genoise, es decir, no tiene broche, es un molde entero, ¿no es cierto?, que está enmantecado con un papel en la base. 22 centímetros de diámetro, tiene 4 centímetros de alto. Puede que la masa crezca hasta el borde, pero después siempre se va a bajar. Una vez que tenemos todo listo, vamos a hacer llegar la masa a los bordes, damos un golpe y entonces vamos al horno. Horno a 170 grados durante unos 30 a 40 minutos. 170 grados, un horno moderado bajo, durante unos 30 a 40 minutos. Con un palillo de brochette vamos a comprobar la cocción. Así que bueno, ordenamos un poco todo y vamos a preparar la cobertura. Tenemos acá la torta de amapolas, por encima un poco de crema chantilly y después mitades o cuartos de duraznos al natural, con damascos, con duraznos y les decía con cerezas en la época que estén frescas, realmente quedan como súper bien. Entonces, la completamos ahí para hacerla como un postre, digamos, ¿no es cierto? Con el budín seco lo podremos utilizar para un té o para un café, pero sí lo podemos presentar directamente como un postre. Y para que toda la torta luzca muchísimo más, nosotros vamos a brillantar por encima los duraznos con alguno de esos brillos que vienen en frío. Las mantiene súper brillantes y parecen siempre mucho más frescas, entonces conviene, una vez que tenemos toda la torta armada, terminarla con el brillo y después las vamos a decorar con unas grajeas de colores para simular un poco los granitos de amapola, pero con otro color. Entonces, nosotros acá y vamos a agregar en un color así violeta, que con los duraznos queda muy lindo. Si consiguen flores de lavanda, por supuesto podrían agregarles, si no, de esta manera terminamos la decoración. Y listo entonces nuestro budín de amapolas y duraznos. Para esta primera receta lo que vamos a hacer es, tenemos el chocolate acá, que tenemos
180 gramos de chocolate amargo y lo voy a unir con 120 centímetros cúbicos de agua hirviendo. Le voy a tirar el agua directamente sobre el chocolate y el calor propio del agua hirviendo lo va a fundir. Entonces lo ponemos en un recipiente térmico y lo dejamos así ahí armado. Esto vamos a apagarlo y después lo vamos a mezclar un poco con miel. Y por otro lado comenzamos con la base de cualquier masa de pastelería, 180 gramos de manteca, en este caso con 400 gramos de azúcar. Mucha cantidad de azúcar, tenemos humedad entonces asegurada. La manteca, como siempre, usamos manteca pomada para que enseguida haga un buen cremado. Y por supuesto, siempre una pizca de sal fina que vamos a integrar a la preparación. Vamos a batir bien para lograr ese cremado. ¿Qué otros ingredientes tenemos? 300 gramos de huevos, que son 5 huevos o 6 si son pequeños. Y después harina, 300 gramos con 2 cucharaditas de polvo leudante, que serán unos 20 gramos aproximadamente, y una pizca de pimienta negra. El chocolate también puede combinarse muy bien con la pimienta negra, que es la más aromática, junto con la verde, y entonces esa apenas una pizquita ahí le va a dar un sabor y un perfume muy particular. Así que vamos a dejar que esto blanquee, vamos a tamizar por otro lado la harina con el polvo leudante y la pimienta. Harina acá, pimienta. Si no les gusta la pimienta, no se animan, con el chocolate también combinan, por supuesto, canela, naranja, café, las especias de repostería, el jengibre seco, cualquiera de esos aromas, sin duda, que no van a errar en la decisión cuando trabajan de esta manera. Esto lo dejamos ahí. Vamos a incorporar de a uno los huevos, dejando que integren bien antes del próximo. Y una vez que incorporamos todos los huevos, vamos a unir 230 gramos de puré de papas. No del puré con sal, nuez moscada y todo eso, sino de papas hervidas, pero hervidas con cáscara para que estén mucho más secas, o también pueden estar cocidas al horno con cáscara, después peladas y pasadas por un prensa puré hasta tener esto. También podrían procesarlas y las papas le van a dar una humedad muy, muy especial después al budín, una vez listo. Las papas también, recuerden, nosotros hemos hecho en otras recetas con levadura, que son un alimento muy fácilmente disponible para la levadura de cerveza y hacen crecer. Entonces, forma parte del elenco de ciertos países que utilizan las papas como un producto alternativo para dar suavidad a las masas. En este caso queda húmedo y va a ayudar muchísimo después al color que va a tener la torta a través del chocolate. Unimos bien eso y vamos a ver si el chocolate está fundido para poder agregárselo con agua y todo, por supuesto, y con la miel. Y ahora entonces vamos a unir el chocolate junto con unos 50 gramos de miel, que son 3 cucharadas. Y todo esto va a formar parte también del batido. Podemos perfumar con esencia de vainilla también. Y todo esto viene a la preparación. Ahí. Y en velocidad lenta vamos a integrar los secos. Una vez que toda la harina integró, siempre damos un batido enérgico y ya podemos colocar
en el molde. No se preocupen si quedan grumitos de papas, porque eso es totalmente normal a la masa. Y tampoco se guíen por el color que tiene la masa ahora, porque después se va a poner mucho más oscura durante la cocción. Para la masa vamos a utilizar un molde de tubo central de unos 24 o 26 centímetros de diámetro, alto, que está con el rocío vegetal y puesto en frío en la heladera. Si lo van a hacer con manteca o mantequilla, directamente pasan 2 veces y lo dejan siempre en frío. Es un molde que, si bien tiene dibujo, no tiene tanta cantidad, no tiene tantos vericuetos, digamos, porque la masa a veces no copia tanto. Si lo hacen con manteca o mantequilla, podrían espolvorearlo todo con cacao amargo alrededor, en vez de harina con cacao. Entonces les va a reforzar muchísimo el color después del budín. Y vamos a volcar la masa. Ahí. Y lógicamente una masa húmeda no va a poder cocinarse en un horno alto, así que esto lo vamos a cocinar en horno moderado bajo, 160 grados, 170 grados, durante 55 a 60 minutos. Después, para el punto de cocción, como siempre hacemos, es con un palillo de brochet, verificamos que salga sin masa adherida. Ven, la masa es blanda, por más que quiero llevarla hacia los bordes, se vuelve hacia el centro. Entonces, damos 1 o 2 golpes y vamos a llevar la masa al horno. Y mientras la torta está en el horno, vamos a hacer el glaseado para cuando la saquemos y la desmoldemos. Vamos a hacer un glaseado de chocolate y miel. Entonces, por un lado tengo acá 180 gramos de chocolate cobertura semiamarga que está fundiéndose y a la cual le voy a agregar 120 gramos de manteca o de mantequilla para que se fundan juntos. ¿No es cierto? Estamos usando unas moneditas de chocolate, entonces no hace falta picarlo, es mucho más fácil de trabajar de esa manera. Así que esto lo vamos a unir y lo dejamos que termine de fundir. Y después le vamos a incorporar a esto, para darle el calor que necesita, por un lado 100 centímetros cúbicos o 100 gramos de crema de leche que vamos a calentar hasta llegar a un primer punto de ebullición. Y una vez que la crema caliente, le vamos a incorporar miel, en este caso 70 gramos, y le podemos poner una pizca de sal porque el glaseado va a tener también buen sabor. Entonces la sal va a resaltar muchísimo el sabor del chocolate. Si ustedes les dicen a sus comensales que en la torta hubo papas, sal, pimienta blanca o pimienta negra, no les van a creer que están comiendo esa torta, pero por eso son secretos que a veces es mejor no revelarlos y decirle qué húmeda está este cake de chocolate. Y, sí, debe ser la mano del maestro, díganle. Entonces, llegamos a primer hervor con la crema de leche y con la miel y vamos a volcarlo entonces sobre la mezcla de chocolate y manteca. Y todo esto va a ser el glaseado para la torta una vez que la retiremos del horno y la podamos enfriar o entibiar mínimamente. Es un glaseado muy brillante, que no hace falta tamizarlo. Entonces, una vez que tenemos ya el cake desmoldado y frío, lo vamos a glasear con el baño en caliente. Acá vamos a completar un poco ahí. El resto del glaseado lógicamente lo recuperan y ahí sí lo pasan por un tamiz porque muchas veces tiene pedacitos de masa que se caen. Así que hacemos para que no sea una capa muy gruesa, que quede ahí, y lo vamos a decorar con unos pedacitos de la masa de cucuruchos o de tulipas que están teñidos con un polvo metalizado.
totalmente comestible, para darle el brillo final a este cake de chocolate. Y acá ya lo tenemos, glaseado y listo.